Estamos investigando varios casos en los que parece que lograron dominar el viaje en el tiempo y ni siquiera nos dimos cuenta. Desde el increíble caso del hombre que apareció en Times Square, hasta los espeluznantes y extraños niños verdes, aquí tienes algunos viajeros en el tiempo totalmente inexplicables. Número 10. Rudolph, el hombre del pasado. Entre la miríada de historias de viajes en el tiempo, la historia de Rudolph Wall se destaca como una de las más convincentes. Aparentemente involucra a un hombre transportado del pasado al presente. Esta enigmática historia se centra en un hombre que apareció misteriosamente en Times Square, Nueva York, en 1950, generando intriga y fascinación que persiste hasta el día de hoy. La cuenta salió a la luz por primera vez a través de un oficial del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, llamado Hubert Ryan. Según Ryan, en una sofocante noche de verano de 1950, un hombre vestido con ropa del siglo XIX apareció de la nada en Times Square. El hombre parecía desorientado y abrumado por la tecnología moderna y la bulliciosa actividad que lo rodeaba. Desafortunadamente, a los pocos minutos de su repentina aparición, fue atropellado trágicamente por un taxi y murió. Durante la investigación que siguió, se encontraron varios objetos peculiares en la persona del hombre. Entre ellos se encontraban una moneda antigua, una carta fechada en 1876, un billete de un establo de Librea y tarjetas de visita con el nombre de Rudolph Fens. Investigaciones más exhaustivas revelaron que un hombre llamado Rudolph Fens había desaparecido sin dejar rastro en 1876. Este descubrimiento alimentó la especulación generalizada de que de alguna manera había viajado en el tiempo, posiblemente por accidente. Sin embargo, los escépticos han propuesto explicaciones alternativas para el misterioso caso. Algunos creen que se trata de un elaborado engaño o una leyenda urbana. Los orígenes de la historia se vincularon más tarde a un cuento escrito en 1951 por Jack Finney, que según muchos desacredita todo el relato. Sin embargo, algunos entusiastas sostienen que la historia de Finney se basó en hechos reales, manteniendo así vivo el debate. La historia de Rodolfo Valla se ha arraigado firmemente en la cultura popular y presenta una visión única del viaje en el tiempo. A diferencia de la mayoría de las historias de viajes en el tiempo que involucran a personas del presente que se aventuran en el pasado o el futuro, esta historia se centra en alguien del pasado que de repente se encuentra en nuestro mundo moderno. Ya sea un relato real o una cautivadora pieza de ficción, la historia de Rodolfo Valla continúa fascinando e inspirando a quienes reflexionan sobre los misterios de los viajes en el tiempo. Número 9. Los inexplicables niños verdes de Woolpit. Adentrándonos en el ámbito del folclore, nos encontramos con la extraña y perdurable historia de los niños verdes de Woolpit. Esta leyenda inglesa del siglo XII habla de dos niños de piel verde que aparecieron misteriosamente en el pueblo de Woolpit, Suffolk, despertando curiosidad y especulaciones que persisten hasta el día de hoy. Según las crónicas de los historiadores ingleses Ralph de Coggeshall y William de Newburgh, los niños, un hermano y una hermana, fueron descubiertos por los aldeanos en uno de los pozos de lobos que dieron nombre al pueblo. Los niños vestían ropas inusuales y tenían la piel de un tono verde. Hablaban un idioma desconocido e inicialmente rechazaron todos los alimentos excepto los frijoles crudos. Con el tiempo, los niños se adaptaron a otros alimentos y poco a poco fueron perdiendo su coloración verde. También aprendieron a hablar inglés y eventualmente comunicaron sus orígenes. Los niños afirmaron venir de un lugar llamado San la Tierra de Martin, un lugar misterioso y sombrío, donde el sol nunca brillaba con intensidad y la luz siempre parecía estar atrapada en un eterno crepúsculo. Era un lugar lleno de enigmas. Lamentablemente, el niño que llegó a esta tierra enfermó gravemente, y a pesar de todos los esfuerzos realizados para salvarlo, finalmente murió. Sin embargo, la niña demostró una notable capacidad de adaptación a su nuevo entorno, y con el tiempo, no solo se integró, sino que también se casó y formó una familia. Las teorías sobre los orígenes de estos enigmáticos niños verdes son variadas y van desde lo extraordinario hasta lo mundano. Algunos investigadores y entusiastas sugieren que los niños podrían haber sido de otra dimensión o incluso de otro tiempo, y que accidentalmente cruzaron a nuestro mundo a través de un portal o agujero de gusano.
Esta teoría sugiere la existencia de mundos paralelos y realidades alternativas. Otros especulan que los niños podrían haber sido seres extraterrestres, visitantes de otro planeta que, por alguna razón desconocida, terminaron en la Tierra de Martin. También hay quienes creen que los niños verdes fueron víctimas de una anomalía natural, un fenómeno aún no comprendido por la ciencia moderna. Las teorías convencionales sugieren explicaciones más terrenales. Algunos dicen que los niños podrían haber padecido clorosis, una anemia que causa piel verdosa. Otros especulan que eran inmigrantes flamencos perdidos y desorientados. Independientemente de su origen, la historia de los niños verdes de Woolpit es parte del folclore local. Ha provocado debates y ha inspirado obras de ficción, manteniendo viva la curiosidad y el misterio. Número 8. La evidencia de Andrew Basilgo y el proyecto Pegasus. En el ámbito de los supuestos viajeros en el tiempo, pocas historias son tan amplias y extraordinarias como las que reivindica Andrew Basil. Basiago, abogado estadounidense, ha afirmado que formaba parte de un programa gubernamental ultrasecreto conocido como Proyecto Pegasus. El programa espacio-temporal de Estados Unidos surgió a mediados de la década de 1960 en un proyecto de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa llamado Proyecto Pegasus. Según él, este proyecto se dedicaba a la teletransportación experimental y los viajes en el tiempo a finales de los años 1960 y principios de los 1970. Basiago afirma que cuando era niño fue seleccionado para el proyecto debido a sus excepcionales habilidades físicas y mentales. Basiago relata haber estado expuesto a varias tecnologías avanzadas, incluida la teletransportación y un dispositivo llamado cronovisión, que supuestamente permite la visualización holográfica de eventos pasados y futuros. Entre sus muchas afirmaciones, Basiago afirmó que fue enviado al pasado para presenciar el discurso de Abraham Lincoln en Gettysburg cuando era un niño de 7 años. Incluso produjo una fotografía tomada en 1863 que muestra a un niño con zapatos de gran tamaño que afirma que es él. Además, Basiago ha hecho numerosas predicciones sobre acontecimientos futuros, incluida su eventual presidencia. Ha detallado constantemente sus experiencias y las tecnologías sofisticadas que encontró. A pesar de sus relatos detallados, los escépticos han planteado dudas significativas sobre las afirmaciones de los Basiagos. Argumentan que faltan pruebas sustanciales que respalden su narrativa, y algunos creen que el proyecto Pegasus podría ser una invención o un engaño diseñado para cautivar a quienes están fascinados por los viajes en el tiempo y las conspiraciones gubernamentales. A pesar del escepticismo generalizado, Basiago continúa compartiendo su historia públicamente. Ha aparecido en varios programas de entrevistas, foros de internet y documentales, manteniendo firmemente sus afirmaciones. Número 7. El encuentro de Håkan Nordqvist en el fregadero de su cocina. Las historias de viajes en el tiempo a menudo involucran maquinaria elaborada, proyectos gubernamentales clandestinos o fenómenos misteriosos. Sin embargo, el relato de Håkan Nordqvist, un sueco, destaca por su sencillez y carácter surrealista. Nordqvist afirma haber descubierto un portal del tiempo en el lugar más inesperado, debajo del fregadero de su cocina. Según Nordqvist, en agosto de 2006, regresó a su casa y encontró agua goteando en el piso de su cocina. Cuando se metió debajo del fregadero para arreglar la fuga, se encontró arrastrándose mucho más tiempo de lo previsto y finalmente emergió en el año 2042. En esta línea de tiempo futura, Nordqvist declaró que se encontró con su yo de 72 años. Para fundamentar su afirmación, produjo un vídeo que lo muestra junto a un hombre mayor que se parece mucho a él. En el vídeo, ambos hombres mostraban tatuajes iguales, que Nordqvist afirmó como prueba de su increíble viaje. Esta historia rápidamente captó la atención internacional y el video se convirtió en una sensación en las plataformas de redes sociales. La intrigante narrativa provocó debates generalizados sobre la naturaleza del tiempo y la posibilidad de viajes accidentales en el tiempo. Este tema ha sido fascinante para muchos, generando discusiones tanto en círculos académicos como en foros informales. Los escépticos, sin embargo, han señalado la posibilidad de que la historia sea un engaño bien elaborado, especialmente considerando el contexto en el que apareció. En particular,
La historia y el vídeo aparecieron casi al mismo tiempo que una campaña publicitaria de una compañía de seguros, lo que llevó a algunos a sospechar que se trataba de una estrategia de marketing diseñada para atraer la atención y generar polémica. Esta coincidencia temporal no ha pasado desapercibida para los críticos, quienes argumentan que podría ser una táctica calculada para maximizar el impacto mediático. A pesar de estas dudas y teorías alternativas, Nordqvist siempre ha defendido su historia con firmeza, insistiendo en que su experiencia fue genuina y no un invento o manipulación. Ha proporcionado detalles minuciosos y consistentes sobre su relato, buscando convencer a los incrédulos de la veracidad de sus afirmaciones. Ya sea que el encuentro de Nordqvist debajo del fregadero de su cocina fuera un ingenioso truco de marketing, un sueño vívido o un caso real de viaje en el tiempo, su historia añade un capítulo único y cautivador a las crónicas de supuestos incidentes de viajes en el tiempo. Este relato no solo enriquece la colección de historias sobre viajes temporales, sino que también subraya la fascinación duradera por los viajes en el tiempo y su poder para encender la imaginación humana, independientemente de cuán improbables puedan parecer las afirmaciones. La historia de Nordqvist, con todas sus implicaciones y misterios, continúa siendo un punto de referencia en el debate sobre la posibilidad de viajar a través del tiempo. Número 6. El incidente de Moberly Jourdain en el Palacio de Versalles. Entre las numerosas historias de viajes en el tiempo, el incidente de Moberly Jourdain destaca especialmente por su elegancia y misterio. Este inusual caso involucra a dos mujeres británicas que afirman haber viajado accidentalmente a finales del siglo XVIII mientras visitaban el Palacio de Versalles en Francia. El 10 de agosto de 1901, Charlotte Anne Moberly y Eleanor Jourdain, ambas respetadas académicas del Reino Unido, decidieron explorar el Petit Trianon, un pequeño castillo dentro de los terrenos del Palacio de Versalles. Mientras deambulaban, relataron una serie de experiencias extraordinarias. Su entorno pareció transformarse y se encontraron con personas vestidas a la moda de finales del siglo XVIII. Entre estas figuras, más tarde identificaron a una mujer como la propia María Antonieta. También describieron haber visto edificios y estructuras que parecían ser de una época diferente, escuchar voces extrañas y sentir una sensación de atmósfera opresiva, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Al principio, las dos mujeres no hablaron de sus experiencias, pero cuando finalmente lo hicieron, descubrieron que sus relatos eran sorprendentemente similares. Esto los llevó a documentar su extraño encuentro en un libro titulado Una aventura, publicado en 1911. Bajo seudónimos, el libro detalla sus espeluznantes experiencias y sus posteriores investigaciones sobre la historia del Petit Trianon. Historiadores y críticos han ofrecido varias explicaciones para el incidente. Algunos sugieren que fue un caso de alucinación compartida o una mala interpretación de una recreación histórica. Otros proponen que Moberly y Jourdain experimentaron un desvío en el tiempo, un cambio espontáneo y temporal en el tiempo. La credibilidad de la historia ha sido objeto de acalorados debates y los críticos señalan posibles inexactitudes e inconsistencias en los hechos en su narrativa. Sin embargo, el hecho de que ambas mujeres fueran académicas respetadas, combinado con la naturaleza detallada de su relato, le ha dado a la historia cierto grado de credibilidad. Puede que el incidente de Moberly Jourdain no proporcione pruebas irrefutables de los viajes en el tiempo, pero sigue siendo un fascinante estudio de casos sobre la percepción, la memoria y la fascinación humana por el tiempo. Número 5. El Hotel Vanishing, de 1908. En los anales de supuestos eventos de viajes en el tiempo, la historia del Hotel Vanishing en 1908 continúa intrigando y dejando perplejos a quienes la escuchan. Esta historia se centra en dos parejas británicas que, mientras viajaban por Francia, afirmaron haberse alojado en un hotel extrañamente anticuado que desapareció misteriosamente cuando intentaron volver a visitarlo. La historia fue contada por las reconocidas académicas británicas, la doctora Anne Moberly y Eleanor Jourdain, quienes también informaron sobre el famoso incidente de Versalles en 1908. Los Simpson y los Jourdain, dos parejas de Gran Bretaña, se embarcaron en unas vacaciones en auto en el norte de Francia. Durante el viaje,
Se encontraron con la necesidad de un lugar donde pasar la noche. Se toparon con un hotel antiguo donde experimentaron varios sucesos peculiares. El personal vestía uniformes que parecían anticuados, las ventanas parecían estar hechas de vidrio antiguo y las habitaciones carecían de comodidades modernas. Para colmo de extrañeza, la factura por las habitaciones y las comidas ascendía a solo 19 francos, una cantidad extraordinariamente baja incluso para aquella época. Los Simpson y los Judds, las parejas que se alojaron en el hotel, no podían creer lo barato que les había salido todo. Cuando las parejas regresaron a Gran Bretaña, compartieron con entusiasmo su extraña experiencia con amigos y familiares. Relataron los detalles del hotel, la amabilidad del personal y la peculiaridad de los muebles antiguos. Curiosos, sus amigos intentaron encontrar el hotel pero no pudieron localizarlo. Desconcertados, los Simpson y Judds regresaron a Francia y volvieron sobre sus pasos, recorriendo cada callejón y preguntando a los locales, solo para descubrir que el hotel había desaparecido por completo. Moberly y Jourdain, dos autoras fascinadas por lo paranormal, incluyeron este misterioso incidente en su libro de aventuras, que también narra su famosa experiencia en Versalles. Los escépticos han ofrecido explicaciones alternativas, sugiriendo que las parejas podrían haber experimentado un recuerdo falso colectivo o haber sido víctimas de una elaborada estafa. Sin embargo, estas teorías no dan cuenta de las descripciones detalladas y consistentes proporcionadas por las parejas y la desconcertante apariencia del hotel. La historia del hotel desaparecido, aunque no es tan conocida como otras historias de viajes en el tiempo, sigue siendo un misterio convincente. A lo largo de los años, ha inspirado a muchos investigadores y escritores a explorar el fenómeno de los lugares que parecen desvanecerse de la realidad, alimentando la imaginación y el debate entre los aficionados a lo inexplicable. Número 4. La mujer viajera en el tiempo de la película de Charlie Chaplin. Pocas figuras del cine clásico ostentan el estatus legendario de Charlie Chaplin. Sin embargo, una de sus películas mudas, El Circo, estrenada en 1928, ha encendido un debate inesperado en el siglo XXI que se extiende mucho más allá de la destreza cómica de Chaplin. Esta controversia se centra en una breve escena de los extras de la película en la que una mujer parece estar usando un dispositivo que se parece notablemente a un teléfono móvil moderno. La controversia estalló en 2010, cuando el cineasta irlandés George Clarke descubrió esta intrigante escena. En las imágenes, una mujer al fondo parece caminar mientras sostiene un dispositivo en su tierra, aparentemente hablando por él. Clarke, cautivado por este anacronismo, publicó un vídeo en YouTube destacando la escena y especulando que la mujer podría ser una viajera en el tiempo usando un teléfono celular. El vídeo rápidamente se volvió viral, acumuló millones de visitas y provocó un extenso debate en línea sobre la naturaleza del dispositivo y la misteriosa mujer. La enigmática figura rápidamente se convirtió en una sensación en Internet, con numerosas teorías que sugerían que ella era en realidad una viajera en el tiempo que había sido capturada inadvertidamente en una película utilizando una tecnología que no existiría durante décadas. Esto generó una avalancha de discusiones y especulaciones en varias plataformas en línea, y algunas personas incluso intentaron encontrar registros históricos o evidencia adicional para respaldar la teoría del viaje en el tiempo. Los escépticos, sin embargo, proponen una explicación más mundana. Sugieren que el dispositivo en cuestión probablemente sea un audífono portátil. A finales de la década de 1920, empresas como Siemens, una empresa alemana conocida por sus innovaciones en este campo, desarrollaban y producían audífonos compactos de bolsillo. Estos primeros audífonos podrían explicar fácilmente el comportamiento de la mujer y el objeto que se acerca a la oreja. A pesar de las explicaciones racionales, el encanto de la misteriosa mujer del circo persiste. Los entusiastas de los viajes en el tiempo y los curiosos siguen fascinados por esta escena. El debate en torno a este incidente subraya la intriga y la especulación más amplias en torno a la posibilidad de viajar en el tiempo. También destaca cómo nuestra interpretación de los acontecimientos históricos puede evolucionar con los avances tecnológicos. Lo que pudo haber parecido ordinario o fácilmente explicable en una época puede adquirir un significado completamente nuevo cuando se lo ve a través de la lente del conocimiento y el progreso futuros.
Número 3. El curioso caso de John Titor. Entre los muchos supuestos casos de viajes en el tiempo, la historia de John Titor destaca por su complejidad y la intriga que generó. Esta historia comenzó en los primeros días de Internet, allá por el año 2000, y se desarrolló a través de una serie de publicaciones en foros que supuestamente ofrecían vislumbres de nuestro futuro. John Titor, que decía ser un viajero en el tiempo, se presentó como un soldado militar del año 2036. Dijo que era parte de un proyecto gubernamental encargado de recuperar una computadora IBM 5100 del año 1975 para depurar varios programas informáticos heredados. Titor se puso en contacto por primera vez a través de faxes enviados al popular programa de radio de Art Bell, de costa a costa, antes de pasar a foros de Internet, donde interactuó con una amplia gama de usuarios. Respondió numerosas preguntas sobre su misión y proporcionó descripciones vívidas de un futuro en el que Estados Unidos se había fracturado en 5 regiones más pequeñas, se habían producido guerras mundiales devastadoras y la sociedad había vuelto a condiciones de vida más simples y localizadas. Titor proporcionó especificaciones técnicas y esquemas detallados de su máquina del tiempo, que según afirmó, estaba instalada en un Chevrolet de 1967. Un aspecto particularmente intrigante de la narrativa de los títulos fue su explicación de la mecánica del viaje en el tiempo. Afirmó que viajar en el tiempo implicaba navegar a través de múltiples líneas mundiales en lugar de seguir una única línea de tiempo lineal. Esta explicación le permitió dar cuenta de cualquier inconsistencia o inexactitud en sus predicciones, sugiriendo que podría estar experimentando una línea de tiempo ligeramente diferente a la nuestra. A pesar de los sombríos pronósticos de un futuro fragmentado y devastado por la guerra, Titor también describió un mundo con un sentido de comunidad más fuerte, una menor dependencia de la tecnología y un mayor aprecio por el trabajo calificado y las relaciones humanas. Sus publicaciones se leen no solo como una crónica de sus aventuras viajando en el tiempo, sino también como un comentario social sobre temas y tendencias contemporáneas. Hubo notables inconsistencias en la historia de Titor. Por ejemplo, predijo una guerra civil en Estados Unidos para 2004, que no se cumplió. Además, aunque Titor afirmó que el IBM 5100 tenía capacidades únicas para depurar y emular código heredado, esto no era ampliamente conocido ni probado en ese momento. En 2001, Titor anunció que regresaría a su época y sus publicaciones cesaron. Los intentos de rastrear la dirección IP de sus mensajes llevaron a una empresa llamada Fundación John Titor, pero no se pudieron lograr más conexiones. Desde entonces, la historia de John Titor se ha convertido en una leyenda de Internet. Numerosos libros y sitios web están dedicados a analizar sus publicaciones, y la narrativa sigue siendo una de las afirmaciones sobre viajes en el tiempo más elaboradas e interactivas jamás presentadas. Ya sea vista como un intrincado engaño, un experimento social o un caso genuino de viaje en el tiempo, la historia de John Titor innegablemente aprovechó la fascinación del público por lo desconocido y las posibilidades del futuro. Número 2. El hipster que viaja en el tiempo. En la fotografía de la década de 1940, la evidencia fotográfica se cita a menudo en los debates sobre la existencia de los viajes en el tiempo, y uno de los ejemplos más famosos es el llamado hipster que viaja en el tiempo, capturado en una fotografía de 1941. Esta imagen, procedente del Museo Brelorn Pioneer en Columbia Británica, Canadá, muestra una figura curiosa que se destaca del resto de la multitud, planteando preguntas sobre los viajes en el tiempo y la naturaleza de la realidad. La fotografía fue tomada durante la reapertura del puente South Fork en Gold Bridge, Columbia Británica. A primera vista, parece una típica fotografía histórica que muestra una multitud de lugareños reunidos para el evento. Sin embargo, tras una inspección más cercana, un hombre entre la multitud parece claramente fuera de lugar. Esta figura, apodada el hipster que viaja en el tiempo, está vestida con lo que parece ser un atuendo moderno, que incluye una camiseta estampada, gafas de sol y una cámara portátil en la mano, todo lo cual contrasta marcadamente con la ropa apropiada de la época que usaban todos los que lo rodeaban. Los detalles anacrónicos de la apariencia del hombre llevaron a la especulación generalizada de que podría ser un viajero en el tiempo captado accidentalmente por la cámara.
La imagen se difundió rápidamente por Internet, provocando un ferviente debate y entusiasmo sobre esta posible evidencia de viaje en el tiempo. El comportamiento casual y despreocupado del hombre, en medio de un mar de personas vestidas anteriormente, solo contribuyó al misterio y atractivo de la fotografía. Los escépticos han ofrecido explicaciones más mundanas para la cifra aparentemente fuera de lugar. Señalaron que si bien las gafas de sol pueden parecer modernas, estaban disponibles y en uso durante la década de 1940, especialmente en deportes como el esquí. Del mismo modo, la camiseta, que parece moderna, podría haber sido un suéter con un emblema cosido, un estilo que no era del todo infrecuente en ese momento. La cámara que sostiene el hombre fue identificada como un modelo de bolsillo plegable Kodak, que de hecho estaba disponible a principios del siglo XX. A pesar de estas explicaciones plausibles, la fotografía sigue cautivando la imaginación del público. Su impacto visual, junto con la intrigante posibilidad de viajar en el tiempo, mantiene vivo el debate. Esta imagen ha inspirado diversos medios de comunicación, incluidas películas, novelas e incluso memes de Internet. La fotografía hipster que viaja en el tiempo sigue siendo un fascinante enigma visual que anima a los espectadores a cuestionar sus suposiciones y considerar las posibilidades fantásticas. Número 1. El misterio del experimento Filadelfia. Uno de los supuestos casos más famosos de viajes en el tiempo es el experimento de Filadelfia, una historia que surgió a finales de la década de 1940 y desde entonces ha capturado la imaginación del público. La historia se centra en el USS Eldridge, un barco naval que supuestamente desapareció y reapareció, marcando un momento significativo en la supuesta historia de los viajes en el tiempo. Según la historia, en octubre de 1943, el USS Eldridge se volvió invisible y fue teletransportado desde Filadelfia a Norfolk, Virginia, y luego de regreso a su ubicación original en cuestión de minutos. Este evento supuestamente surgió de un proyecto secreto de la Armada de los Estados Unidos, destinado a desarrollar tecnología para hacer que los barcos sean invisibles al radar. El proyecto supuestamente aplicó la teoría del campo unificado de Einstein en un intento de desviar las ondas de luz y radar alrededor de la nave. Los testigos afirmaron que el barco quedó envuelto en un resplandor azul verdoso antes de desaparecer, sumándose a la naturaleza misteriosa del evento. El experimento de Filadelfia ganó amplia atención debido a la intrigante narrativa proporcionada por Carlos Allende, también conocido como Carl Allen. Allende afirmó haber observado la teletransportación de Eldridge desde la cubierta de un barco cercano, el SS Andrew Furoseth. Describió haber visto a Eldridge desaparecer de Filadelfia, reaparecer brevemente en Norfolk, Virginia, y luego regresar a Filadelfia. Según Allende, los marineros a bordo del Eldridge sufrieron graves consecuencias. Según los informes, algunos se fusionaron con el metal del barco cuando reapareció, mientras que otros se volvieron locos o desaparecieron por completo. Estos horribles resultados, afirmó, fueron el resultado de que los marineros fueron dislocados de su período de tiempo original. A pesar de la naturaleza dramática de la historia, muchos aspectos del experimento de Filadelfia han sido desacreditados o siguen sin verificarse. No hay evidencia concreta que respalde el evento y la Marina de los EEUU ha negado sistemáticamente cualquier participación en tales experimentos. Sin embargo, la historia sigue fascinando porque combina elementos de teorías científicas conocidas con narrativas humanas convincentes. El experimento de Filadelfia se ha popularizado en numerosos libros, películas y artículos, asegurando su lugar en los anales de la tradición de los viajes en el tiempo. Aunque la historia carece de credibilidad, ha provocado debates y exploraciones en curso en torno a los límites de la física teórica y las posibilidades científicas. La historia también alimenta temas más amplios de teorías de conspiración gubernamentales y experimentos secretos, añadiendo otra capa de intriga. El experimento de Filadelfia, con su atractiva combinación de ciencia, misterio y drama humano, sigue siendo una de las historias más cautivadoras y persuasivas sobre supuestos viajes en el tiempo. Nos vemos en el próximo video.